Bendito es el nombre de nuestro Dios. Estamos disfrutando cada día la palabra del Señor. Y hoy vamos a tomarnos un tiempo para repasar, por decirlo de alguna manera, estas 4 o 5 cosas que hasta aquí el Señor ha venido impartiendo a través de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Apenas vamos ahí en Romanos 12, del 1 al 8. Y estamos estudiando de esa manera, así como bien expulgada, bien observada. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo revele, traiga la iluminación, la luz sobre cada uno de los términos y de los propósitos que Él quiere alcanzar en este capítulo de Romanos, porque es un capítulo que marca realmente un camino a seguir en Cristo Jesús. Es un capítulo que nos enseña a crecer juntamente con Cristo, pero es un capítulo que nos empodera en lo que nosotros somos y cómo el Señor nos ve a nosotros. Entonces, en este objetivo vamos a mirar cómo estaba exponiendo el apóstol Pablo allí en el capítulo 12 de Romanos, la vida de el sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, sabemos que la Biblia nos ilustra ampliamente acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y realmente Pablo estaba tomando esta figura, pero él estaba colocándole un calificativo, un sacrificio vivo. Y es vivo porque estás colocando tu vida en el altar del Señor, estás entregándote todo al Señor, estás adquiriendo un compromiso total. Y es que este animal, este becerro que llevaban al sacrificio, él no podía decir, a ver, no me toquen el brazo o no me toquen esta parte de mi pierna. Él estaba puesto en su totalidad en el altar y él estaba dispuesto a que allí, después de morir en ese sacrificio, su cuerpo seguía siendo prácticamente estrangulado. Le sacaban las vísceras, le tomaban la costilla, le apartaban las piernas y de ahí en adelante simplemente él estaba puesto totalmente en el altar. Una entrega total, es una entrega sacrificial, una entrega donde no queda nada, absolutamente nada de nosotros, donde nosotros no nos podemos reservar áreas de nuestra vida, donde el Señor no puede venir a tocar, donde el Señor no puede venir a tratar, donde no podemos reservarnos nada de nosotros, donde el Señor no pueda venir a tomar, a moldear, a cambiar. Una entrega total quiere decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa entrega total demanda que nosotros no nos reservemos nada. ¿Por qué no nos podemos reservar nada? Porque es que estoy plenamente entregado al Señor. Y cuando yo entrego todo al Señor, el Señor simplemente toma la autoridad, toma el gobierno sobre cada área de nuestra vida. Y Él lo va a hacer bueno, lo va a hacer diferente. Él va a transformar, va a renovar, va a cambiar totalmente lo que somos. Entonces, ¿para qué reservarnos algo que quizás justo es el talón de Aquiles, es la parte débil de nosotros? Y es que solemos ser así, cuando tenemos una parte afectada, como que es lo que más guardamos, como que es lo que más escondemos, como que es lo que más protegemos. Pero el Señor simplemente dice, expónlo, colócalo, muéstrame también esa área de tu vida. Si ese es el talón de Aquiles, si ese es el área débil, si esa es la parte donde tú no has podido superar tus dificultades, es cuanto más te permito, te animo a que lo exponga al Señor. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor podrá trabajar. El Señor dice, venid y estemos a cuentas. El Señor no quiere que nos reservemos nada. Áreas en las cuales nosotros sabemos que luchamos en nuestra manera de pensar. Por eso habla de la renovación y la transformación de nuestro entendimiento, porque esta
esta torre de control, esta mente tiene que tener un cambio, una metamorfosis, tiene que ser renovada en la manera de pensar. Y eso es parte de lo que yo tengo que exponerle al Señor y decirle: Dios, tú sabes qué pienso, tú sabes cómo considero. Hay asuntos, ideologías, filosofías, argumentos del sistema del mundo que también se han introducido en nuestra manera de pensar, y estamos aceptándolo como algo normal, estamos aceptándolo como algo posible y que compartimos y que también toleramos o que también aprobamos. Y entonces el Señor tiene que venir a tratar esas áreas de nuestra manera de pensar, porque nosotros somos un sistema de creencias, nosotros somos un sistema de fe formado en lo que hemos creído, y lo que hemos creído muchas veces lo hemos tomado del sistema del mundo. Desafortunadamente, muchas de las cosas que están en nuestro sistema de creencias lo hemos tomado del sistema de fe que tienen las personas a nuestro alrededor, de sus ideologías, de sus formas de pensar. Y entonces repetimos, y a veces repetimos como loros cosas que otros han dicho, que han afirmado y que nosotros no tenemos que afirmar. Ayer mismo hablaba con una discípula y le decía, tenemos que soltar esas frases que usaban nuestros abuelos o que usaban nuestros padres, porque muchas de esas frases no deben de estar en nuestra manera de pensar. Es que mi mamá decía: a mí el que me la hace me la paga. Eso no está contemplado en una mente que está siendo renovada en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que aún con mis enemigos me hará estar en paz, que yo tengo que perdonar a mi enemigo, que tengo que amarle, que tengo que servirle. Entonces no hay ninguna oportunidad de venganza, no hay ninguna oportunidad de cobrármelas, de desquitármelas. No, tengo que sencillamente prodigar un perdón hacia esa persona y olvidar, entregar en las manos del Señor todo eso. Entonces cositas como esas son todo lo que a veces tomamos de ese sistema del mundo y que vamos asimilándolo en nuestra manera de pensar y lo aceptamos. Entonces es ahí donde tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar, porque el Señor se complace en que nosotros nos expongamos. El Señor se complace en que nosotros realmente nuestra obediencia se convierta en el mejor acto sacrificial, en el mejor acto de amor hacia el Señor, el mayor holocausto, el mayor sacrificio que yo puedo llevar al Señor es rendirme en una vida de obediencia al Señor. El salmista así lo decía: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tal si tú tomas esa frase del Salmo 48 y lo expones como un pensamiento firme en nosotros, como un modelo de lo que yo anhelo hacer en mi vida, y lo anuncias, lo proclamas en este día, en todos los días? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Que ese sea nuestro desafío para tener una vida realmente entregada al Señor. Amén. Y más aún cuando es un asunto de beneficio, de favor, de lo que Dios nos da a nosotros, porque lo que nosotros ofrecemos a Dios no es tan suficiente como lo que Dios nos ofrece a nosotros. Y es que Dios nos ofrece a nosotros grandes y maravillosas bendiciones. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo también. De otra parte, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nos entregamos al Señor? Pues sencillamente damos gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él tiene para nosotros buenos planes, planes agradables y perfectos. Esa es la buena voluntad del Señor, porque la buena voluntad del Señor es que nosotros tengamos una vida nueva, y esa vida nueva es Cristo
en nosotros. Por eso Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo sea llenando mi vida, para que Cristo nazca, para que Cristo me llene plenamente. Tengo que vaciarme totalmente. Tengo que evitar que el vaso esté lleno de otro contenido para que pueda Cristo vaciarse totalmente en mí. Amén. Y es ahí donde la Escritura nos sigue animando en Romanos capítulo 12 a decirnos que nosotros, los que no nos conformamos a este siglo, vamos a estar mucho más sometidos, rendidos, transformados en Cristo Jesús hacia las verdades que Él va a estar revelando. Y es ahí donde el Espíritu Santo entonces renueva, reeduca y reorienta nuestra manera de pensar. Y esa sería una muy buena oración también para nosotros, que el Señor renueve, que el Señor reeduque, que el Señor reoriente nuestra manera de pensar. Y cada vez que haya un pensamiento, cada vez que haya una idea, que el Espíritu Santo comience como a colocarle la inquietud, ¿cómo hablas así? ¿Cómo es que tú estás pensando así? ¿Cómo es que tú estás viendo esto de esta manera? ¿Cómo es que tú estás aceptando esto, que eso es una verdad? Cada vez que el Espíritu Santo coloque esa inquietud en nosotros, nosotros tenemos que detenernos a pensar. Eso es lo que yo llamo meditar. Eso es lo que en la Escritura nos dice, que meditemos en la palabra día y noche, que meditemos si realmente ese pensamiento es del Señor, que estemos ahí como en quietud y le digamos, oh Dios, de veras cuando yo hablé esto, está como fuera de contexto. Señor, cuando yo he considerado que las cosas deben de ser así, está como perdiendo la orientación del principio bíblico. Señor, yo no debo de hablar de esa forma, yo no debo de pensar de esa forma. Entonces mis pensamientos se van renovando, mis pensamientos se van reeducando, voy siendo reorientada por el Espíritu Santo para tener en ese proceso algo que llena mi mente de cosas nuevas. Y entonces va haciendo que mi vida se vaya llenando de todo lo que es la vida de Cristo en nosotros. En ese proceso de renovar, de reeducar y de reorientar, el apóstol nos está llevando a algo bien importante, y es el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Entonces él pasa de esa invitación a ser renovados en nuestra manera de pensar, a decirnos, ¿sabe qué? ¿Y cómo estás pensando de ti mismo? ¿Y cómo estás teniendo un pensamiento de ti? ¿Cómo te estás viendo? ¿Qué estás hablando de ti? Porque a veces nos preguntan quiénes somos, o cuando nos presentamos decimos cosas que son o muy altas o muy bajas de nosotros. Y es ahí donde el apóstol nos dice, formemos un concepto correcto de nosotros. No como el hombre nos ve, sino como Dios nos ve. Y el mejor fundamento para tomar un concepto correcto de nosotros es cómo Dios me ve. Y entonces es ahí donde yo voy a presentarme no como el hombre me ve. Mira, es que yo soy esa persona que empezó a estudiar contigo pero que dejó la carrera, o yo soy esa persona que no he tenido dinero para continuar la universidad, no, mírate como el Señor te ve ahora, porque el Señor lo que te ve ahora es más que vencedor. Entonces mira, sí, yo soy esa persona que tú conociste en la universidad pero vuelvo a estudiar, o yo soy esa persona que ahora estoy haciendo este emprendimiento, o lo que es mejor, yo soy sencillamente ahora un hijo de Dios renovado en mi manera de pensar. Entonces, lo que nosotros muchas veces hacemos es compararnos con el otro y comenzamos a decir, sí, es que tú eres gerente, yo ya voy por ahí, yo ya soy como secretaria también. O es que tú eres administrador de 5 empresas, yo ya voy por ahí, yo ya voy teniendo la microempresa mía. No, no te compares con el otro por lo que el otro es. Vive lo que tú eres en Cristo Jesús. Y cuando tú vives lo que eres en Cristo Jesús, entonces tú vas a tener una buena
identidad en Cristo. Tú vas a tener una fiel y honesta manera de conocerte, porque la base de tu conocimiento, la base de nuestro valor está en Cristo Jesús. Y cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve competentes. Cuando dicen amén, cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve valiosos, amén. Cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve llenos de la gloria del poder de Cristo en nosotros. Por lo tanto, todo lo que el Señor ve en ti, lo ve bueno en gran manera, y lo que aún no está tan bueno en nosotros, el Señor dice: yo empecé la buena obra en ti, yo la voy a perfeccionar. Yo estoy trabajando en tu vida, yo estoy haciendo que tú comiences a identificar esos puntos negativos y voy a comenzar a trabajar en ellos, y estoy trabajando en ellos. Es ahí donde yo le digo al Señor: no es lo que yo pueda hacer en mi transformación, es lo que tú haces en mi transformación. Y este concepto es algo que para mí fue tan valioso, porque nosotros venimos de un sistema del mundo donde nos han desaprobado, nos han rechazado, nos han dicho que no alcanzamos a hacer nada. Un día hasta nos entregaron esa hoja de vida y nos dijeron que ahí no había oportunidad para nosotros. Pero si nosotros fuésemos lo que el hombre dice, no seríamos nada. Nosotros somos lo que Cristo dice que somos. Y cuando tú y yo nos empoderamos de lo que Cristo dice en nosotros, el hombre comienza a reconocer el valor que tú y yo tenemos. Porque es ahí donde ve a Cristo en nosotros, obrando poderosamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en medio de todo esto? Que en la medida en que estamos siendo transformados, renovados, reeducados, reorientados en nuestra manera de pensar, y estamos formando un concepto correcto de nuestra identidad en Cristo, entonces en esa medida somos valiosos y capaces para servir a otros. Es decir, que todo lo que Dios está haciendo en nosotros no es para que ahora nosotros, a ver, déjame que te muestre, Milenia, lo que yo soy. Déjame que te enseñe lo que yo soy. Ahora estoy para ser el apóstol y tú el que me cargas la maleta, como yo vi que otros lo hacían. No. Todo lo valioso, todo lo que Dios está llenando, todo lo que Dios está cambiando, todo lo que Dios está renovando en nosotros es para empoderarnos, capacitarnos para el servicio digno, para servir también a otros. Y es ahí donde la Escritura nos dice que todo lo que nosotros hacemos es servir al cuerpo de Cristo. Y que lo que nosotros estamos haciendo o para quien nosotros vivimos es para vivir en Cristo juntos, unidos y edificarnos, formarnos, construirnos, llenarnos de esa vida de Cristo para en la unidad crecer mutuamente. Entonces, todo lo que tú y yo hacemos tiene que estar bajo la dirección correcta del Señor Jesucristo, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, para que conforme al modelo de Cristo nosotros podamos ser edificadores del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso todo lo que nosotros tenemos que usarlo con eficacia. Tenemos que ser dignos obreros del Señor, siervo del Señor. ¿Y cómo mostramos nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos? Pues sirviendo. Porque si los guardamos no vamos a hacer nada. Pero si servimos, entonces se va a entender cuál es el don. Vamos a comprender cuál es ese regalo, esa función que Dios nos está permitiendo hacer en el cuerpo de Cristo. Y eso nos va a permitir comenzar más aún a identificarnos quiénes somos y para qué, cuál es el propósito de Dios con nosotros aquí en la tierra.
Y es que el propósito de Dios con la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo y hacer que el reino de los cielos sea extendido. Entonces, cada una de las obras, de las funciones, de las habilidades, de los dones que nosotros ejercemos, lo ejercemos para edificar el cuerpo de Cristo. Es ahí donde tenemos que estar dispuestos al servicio de Dios con generosidad, sin exclusión, sin hacer al uno a un lado o al otro lado, sino que tenemos que servirnos plenamente, con todo lo que somos, a todo el cuerpo de Cristo, a todo el cuerpo de Cristo. Aquí traigo un lema que también quiero que lo dejemos como una de las oraciones del día de hoy, y es que no estamos para competir en el cuerpo de Cristo, estamos para complementarnos en el cuerpo de Cristo. Estamos para ayudarnos mutuamente, estamos para darle al hermano quizás algo que a él le falta, pero estamos para tomar y recibir con humildad y sencillez lo que a mí también me está faltando. Estamos para entregarle al otro lo que el Señor tiene y me da a mí el don, me da a mí la habilidad, la función de servir en esa área y permitirle a mi hermano que haga conmigo algo igual. Entonces estamos para dar y recibir. Ese es el don de la generosidad. Ese es el don de entregar sin excluir a nadie de toda la riqueza, la bondad, el favor que Dios ha impartido en nosotros. Tú tienes mucho que entregar. Y quizás lo que nosotros hacemos en todo este propósito es aclarar que el cuerpo de Cristo no está para hacer la misma función. Entonces todos anhelarían ser pastores, o todos anhelarían ser mujeres, o todos anhelarían ser... No, el cuerpo de Cristo está para edificarse cada uno en la función en que el Señor tiene para hacerlo. Todo lo que tú y yo tenemos que saber es que Dios nos ha preparado para buenas obras y de antemano Él las tiene hechas para nosotros. Entonces lo que tú y yo hacemos en el cuerpo de Cristo es importante. Quizás así no esté aparentemente calificado por nosotros como en el otro nivel, como en el mejor nivel. Todo lo que tú y yo hacemos edifica el cuerpo de Cristo si lo hacemos con amor, con entrega, con generosidad. Eso es lo que el Señor nos está animando hasta aquí. Viene otra entrega y continuamos estudiando Romanos capítulo 12, ahora en función de todo lo que hay para los demás. Que el Señor nos ayude en todo este proceso a recibir esa revelación de Cristo. Un abrazo, el Ministerio Pasos de Esperanza está para servirte.